SER Podcast. Bueno, se agrava la crisis diplomática con Israel. El gobierno de Netanyahu ha llamado esta tarde a consultas a su embajadora en Madrid por esto que ha dicho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en televisión española. Tenemos también que decirle a Israel que tiene que sostener sus acciones en base al derecho internacional humanitario. Y con las imágenes que estamos viendo y el número creciente, sobre todo de niños y niñas que están muriendo, tengo francas dudas de que estén cumpliendo con ese derecho internacional humanitario. Estas palabras le parecen a Israel vergonzosas e indignantes y por eso el gobierno de Netanyahu ha llevado un paso más allá del choque diplomático que parecía apaciguarse en los últimos días. No solo ha convocado a la embajadora española que está allí en Israel a una reunión de reprimenda, esto es literal, no solo eso, sino que además han llamado a consultas a la embajadora israelí que está aquí en España para que vuelva a Israel. Esta es una de las formas más duras que tiene un gobierno para protestar ante otro por la vía diplomática. Ahora lo ampliamos, pero a quien no le han protestado nada, o eso dice él, es al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, que se ha reunido con varios representantes de la Comisión Europea hoy, incluido el comisario de Justicia Reynders, que parecía el más dispuesto a ponerle peros a la ley de amnistía en un principio. Bueno, Bolaños dice que no le han transmitido ninguna alerta. Cero preocupación de la Comisión Europea sobre la salud y la fortaleza del Estado de Derecho y la separación de poderes en España. Cero preocupación. Cero. Ninguna. La otra parte, Reynders, se ha limitado a escribir un tuit diciendo que ha tenido una muy buena reunión con el ministro y que el diálogo continuará con las autoridades españolas. El tiempo, Jordi Carbó, buenas tardes. Buenas tardes. La lluvia poco a poco se irá extendiendo por toda la península, también los archipiélagos, las próximas horas. Y 3 puntos especialmente sensibles. En la península, Pirineos y el sistema central, en todo el episodio, que en algunos sitios se alargará hasta bien entrada la jornada del viernes, cantidades muy por encima de los 100 litros por metro cuadrado. Y cuidado también ahora mismo y las inmediatas horas en Canarias, ya que los chubascos y las tormentas descargan con fuerte intensidad. A lo largo de mañana, el sol irá ganando protagonismo, todavía con más viento, y a última hora, descenso significativo de temperaturas. Hay media hora 25 Deportes. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes, pendientes de la jornada en la Europa League de fútbol. Está jugando el Betis en Praga. En el minuto 60 de partido, los béticos pierden por 1-0. A las 9 se jugará en la Cerámica el Villarreal Panathinaikos. Gracias, Gallego. Empieza así hora 25. Con los detalles de la crisis diplomática que Israel ha reabierto con España, parecía que las aguas volvían a su cauce tras el choque de la semana pasada, pero el gobierno de Netanyahu ha subido hoy varios grados, otra vez, tras las palabras de Sánchez poniendo en cuestión que Israel esté respetando el derecho humanitario en Gaza. Pablo Morán, buenas tardes. Hola, Aymar, buenas tardes. Las últimas declaraciones de Pedro Sánchez han motivado una doble respuesta de Israel, doble respuesta de relevancia en el lenguaje diplomático. Una es convocar a nuestra embajadora en Tel Aviv para una acción de reprimenda. Lo ha ordenado directamente Benjamín Netanyahu, tal y como ha confirmado la oficina del primer ministro israelí. Pero el segundo movimiento es todavía más grave dentro de ese lenguaje diplomático. Han llamado a consultas a su embajadora en Madrid, es decir, le ordenan viajar a Israel para analizar la crisis y decidir allí una respuesta que puede ir desde la retirada indefinida de la representación diplomática en España a la ruptura de relaciones. Se complica, por tanto, esta crisis abierta el viernes de la semana pasada y se complica pocas horas después de que el ministro José Manuel Álvarez intentara encauzarla con un encuentro personal con su homólogo israelí con el que ha coincidido en Macedonia. Volví a expresarle nuestra solidaridad con las víctimas y cómo Israel tiene derecho a defenderse de un ataque terrorista, pero dentro del derecho internacional humanitario y de la protección a los civiles, y también le trasladé que nuestro deseo era, por supuesto, mantener las buenas relaciones que tenemos con Israel. Ese era el deseo, pero Israel considera que las palabras de Sánchez de esta mañana son indignantes y ha decidido elevar su respuesta en esta crisis. Esto mientras sobre el terreno se va agotando la nueva prórroga de la tregua que alcanzaron in extremis Israel y Hamás. Se termina mañana a las 6 de la mañana. Hay negociaciones para alargarla hasta el domingo, pero el tiroteo en el que Hamás ha matado a 3 personas hoy en Jerusalén, ellos mismos lo han reconocido, eso no ayuda precisamente. Enviado especial de la SER, Nicolás Castellano, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Aymar. Tú has estado en una de las bases israelíes más próximas a la franja, donde se preparan para seguir con la guerra, Nico. Sí, están siendo horas frenéticas, como dices, en lo diplomático y en lo violento. No solo en Cisjordania, tregua in extremis esta mañana por 24 horas y pocos minutos después, Aymar, ese ataque en Jerusalén. This process is producing results. It's important.
Blinken ya estaba en el territorio y ha dicho que la tregua está funcionando y que debe ser prolongada. Blinken, que se ha visto primero con las autoridades israelíes y luego con la Autoridad Nacional Palestina aquí al lado en Cisjordania. Y también, tras reunirse con Netanyahu, ha señalado que debe continuar esa tregua y es lo que intentan hacer ahora mismo tanto Qatar como, en este caso también Egipto. Y hemos estado en esa base, donde a 7 kilómetros de la línea el oficial Mossi eran los disparos del atentado de esta mañana en las calles de Jerusalén. Decíamos que el oficial Mossi en esa base militar a 7 kilómetros de la línea fronteriza nos explicaba exactamente, Aymar, que los militares tienen mucha esperanza en volver a la guerra. Lo van a ver, lo que vamos a hacer en el futuro, pero tenemos que seguir. Hay muchos lugares que todavía tenemos que llegar en el sur y otras places. Es la intención del oficial Mossi, que nos ha enseñado muchas imágenes de Gaza y de los objetivos que han alcanzado del cuerpo de ingenieros, y nos ha recibido en una de esas bases israelíes desde las que observa en directo todo lo que pasa en Gaza con un complejo sistema de cámaras o drones. En las escuelas de la UNRWA, en 3 escuelas diferentes, descubrimos agujeros, uno en el jardín de la escuela, otro en el apunte de la clase, una clase de ciencia. Dice que han encontrado túneles en las escuelas de la UNRWA y también explosivos. Señala colegios y casas como lugares donde, según el ejército israelí, los miembros de Hamas estarían almacenando munición o construyendo túneles. Mientras, el canje de rehenes y de presos en mar se está produciendo hasta ahora y los esfuerzos de Qatar y Egipto buscan prolongar ese acuerdo al menos hasta el domingo. Nico, gracias. Hasta luego. El diario Político publica a esta hora que está ya completamente despejado el camino para que Nadia Calviño se convierta en la próxima presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Un altísimo cargo a nivel comunitario, pero que le obligaría, como estaba previsto ya, a dejar la política española. Javier Ruiz, última hora. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Aymar. Sí, Bélgica va a proponer mañana un nombre para presidir el Banco Europeo de Inversiones, el de Nadia Calviño. Es lo que adelanta Político, que ha visto la carta que se va a remitir y que propone a Calviño como favorita. La votación se produce el próximo viernes, día 8. Ella, antes de que se conociera esta información, decía: sí, mi candidatura es sólida. Mi candidatura es fuerte y por eso la hemos propuesto, evidentemente, la que tendría más posibilidades de resultar con éxito en este proceso, y estamos en ese proceso, contamos con apoyos fuertes también, como hemos venido diciendo, y yo creo que hay que ser prudentes hasta que el resultado o el proceso llegue a su final. El presidente Sánchez hoy le agradecía los servicios prestados, olía a despedida esa palabra, y a partir de aquí las matemáticas. En teoría tiene que tener el apoyo del 68% del capital del BEI, 18 países. En realidad deciden 2. Alemania, Olaf Scholz ya ha dicho que sí, y Francia. Ese voto es crucial, pero por lo demás, la carta mañana propone un nombre: Nadia Calviño para presidir el BEI. Hablamos en una hora en los negocios. Hasta ahora, Ruiz. Hasta ahora. Y hablando de economía, el Ministerio de Trabajo baraja una subida del salario mínimo de en torno al 4%. No está cerrado, esa es la propuesta que maneja Trabajo a esta hora. Los responsables del ministerio han estado reunidos esta tarde con patronal y sindicatos, pero nos dicen los agentes sociales que allí sobre la mesa no han puesto ninguna cifra. Estefanía Salvatierra, ¿estás allí en el ministerio? Buenas tardes. Buenas tardes. 2 horas y media de reunión a las que Trabajo llegaba con una propuesta de subida del 4%, con la intención de escuchar a los interlocutores sociales. Ese 4% hace referencia al acuerdo para el empleo y la negociación firmado en mayo y que recoge un 3% de subida para los convenios colectivos el próximo año, con opción a sumar un 1% más según el comportamiento de los precios. Aún así, los sindicatos aseguran que lo que no se ha puesto sobre la mesa son cifras, sino parámetros y objetivos. Fernando Luján, UGT, María Cruz Vicente, Comisiones Obreras. Respeta el 60% del salario medio y mantiene el poder adquisitivo de las personas que perciben esa renta, será bienvenido. Y también hay que hacer un proceso de actualización en base a esos parámetros, porque los datos oficiales son del año 2022 y vamos a hablar del salario mínimo interprofesional de 2024. La patronal no ha hecho ninguna valoración, pero los sindicatos ven posible el acuerdo a 3 partes, aunque consideran insuficiente la propuesta de los empresarios, que fijaron en el 3%. La negociación se retomará el lunes 11. El Gobierno va a seguir adelante con la elección de Álvaro García como fiscal general del Estado, a pesar de que el Consejo General del Poder Judicial se ha opuesto hoy a ese nombramiento, una decisión absolutamente inédita en democracia. El Poder Judicial tiene el mandato caducado desde hace casi 5 años.
Nunca antes el Pleno del Consejo había rechazado dar su aval a un candidato a fiscal general. De hecho, el Pleno sí le dio el visto bueno a Álvaro García hace un año, cuando el gobierno lo eligió por primera vez. Ahora no, porque ha habido jubilaciones, votos que se han movido. 8 de los vocales propuestos por el PP han ejercido su mayoría para oponerse a la reelección, pese a que formalmente Álvaro García sí cumple los requisitos para ocupar el cargo, que es lo que por ley tienen que valorar los vocales del Consejo General del Poder Judicial en su reunión. Pedro Jiménez. La ley confiere al Poder Judicial valorar la idoneidad del fiscal general del Estado, verificar si cumple con los requisitos de llevar más de 15 años de ejercicio profesional o ser un jurista de reconocido prestigio, criterios que Álvaro García cumple de sobra. Sin embargo, la mayoría conservadora ha impuesto su rodillo y por primera vez en democracia se ha negado a avalar la renovación del fiscal general en el cargo. Una decisión preceptiva pero que no tiene efectos prácticos. 8 vocales elegidos a propuesta del PP han puesto el foco en otras cuestiones que no son las que figuran en la ley. La sentencia que sostuvo que incurrió en desvío de poder con el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala o el retraso en cesar de su cargo al fiscal de menores Eduardo Esteban, cuyo nombramiento también anuló el Supremo. El ministro Bolaños, ministro de Justicia, acaba de advertir de que esta decisión del Consejo General del Poder Judicial está al margen de la ley. Cualquier informe que se haga pues estableciendo requisitos diferentes para llegar a una conclusión distinta a la que el propio Consejo llegó hace un año, pues es al margen de la ley. A lo que ha de remitirse, porque así lo establece la ley y el Consejo, es a comprobar si es un jurista de reconocido prestigio y si tiene 15 años de ejercicio. Los 2 requisitos concurren en el y caso. El Tribunal Supremo ha tumbado también esta tarde otro altísimo nombramiento del Gobierno, aprobado por el Parlamento, que es el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado. El Supremo lo tumba, lo rechaza, argumentando que Valerio no es una jurista de reconocido prestigio. Pedro. El Poder Judicial anula el nombramiento de Magdalena Valerio, que propuso el Poder Ejecutivo y que avaló el Poder Legislativo, porque dice que solo cumple uno de los 2 requisitos que exige la ley para presidir el Consejo de Estado. Tiene conocimiento de los asuntos de Estado, pero no es una jurista de reconocido prestigio porque no tiene la estima pública de la comunidad jurídica. Es verdad, reconoce la sentencia que la ley no requiere expresamente un periodo de ejercicio determinado, pero este escollo lo salva afirmando que sí se reclama implícitamente porque el reconocimiento del prestigio profesional solamente se gana con el tiempo. El alto tribunal fulmina a Valerio al estimar el recurso de una acusación popular. La sentencia dedica hasta 9 páginas a justificar la legitimación de la Fundación Hay Derecho, que llega a reconocer que su actividad jurisdiccional era reciente. Dice la sala que la Fundación no es una pantalla instrumental creada para litigar, sino una entidad que se ha hecho un lugar propio en la sociedad civil que persigue finalidades de claro interés público o social. Con estas 2 decisiones encima de la mesa, dice el PP que estamos ante un hundimiento institucional sin precedentes que afecta a la independencia judicial y al prestigio internacional de España. Feijóo habla del gobierno más radical de la democracia. Responderemos con una oposición proporcional y proporcionada al gobierno radical que tiene hoy España. El gobierno más radical de los 45 años de democracia en España. Para armar esa oposición proporcional y proporcionada de la que habla Feijóo, acaba de nombrar portavoces adjuntos en el Congreso a Cayetana Álvarez de Toledo y a Rafa Hernando. Recupera a 2 de los duros entre los duros y los mete en la dirección del grupo parlamentario del PP. Álvarez de Toledo, por cierto, va a ser portavoz del partido en la Comisión Constitucional. Y quien también entra en la dirección del PP en el Congreso es Sergio Sayas, al que recordarán como diputado tránsfuga de UPN, que dijo que nunca terminaría en el PP. Bueno, al final, hasta la cocina. Mariela Rubio. Así es, el recién designado portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, se prepara para una oposición implacable y va a estar rodeado para ello de perfiles muy duros en su nueva etapa al frente de la bancada popular. Como dices, el partido recupera para la dirección del grupo en el Congreso a Cayetana Álvarez de Toledo, a Rafa Hernando o a Sergio Sayas. Los 3 serán portavoces adjuntos y tendrán además áreas concretas asignadas. Álvarez de Toledo, según ha sabido la SER, será además la portavoz del PP en una comisión clave en esta legislatura, la Comisión Constitucional. La que fuera portavoz parlamentaria popular defenestrada por Pablo Casado recibe por segunda vez un gesto político de Núñez Feijóo, que ya la situó de número 6 en la lista por Madrid. Sobre estos nombramientos escribía el líder popular en las redes sociales: es un orgullo contar con este equipo, experiencia para una oposición firme, crítica e incansable. Y el PSOE ha interpretado que se le estaba complicando en cuanto a opinión pública su plan inicial de mantener en secreto la identidad del verificador internacional de sus reuniones con Junts.
El presidente Sánchez ha dicho hoy en Televisión Española que se conocerá quién es ese verificador, que aún no, pero que se conocerá, no concreta cuándo. Y ha defendido esa figura tan controvertida, la del verificador. Creo que es bueno que si dos no se entienden, en este caso estamos hablando de nuestra mesa con Esquerra Republicana y también la mesa con Junts per Catalunya, haya un tercero que nos acompañe, que verifique que los acuerdos se ponen en marcha y efectivamente si tenemos posiciones muy dispares, desde esas posiciones muy dispares y desde una extraordinaria desconfianza que también nosotros tenemos con estos actores políticos, pues nos hemos convocado a hablar, a dialogar y eventualmente a acordar. Hora 25. Aimar Bretos. Es la concentración esta tarde en Sagunto, Valencia, para condenar el último crimen machista en España. Un hombre mató anoche a su mujer degollándola y la hija del matrimonio de 13 años está en coma. Cayó al vacío desde la ventana y todavía no está claro si la tiró él o se lanzó ella intentando huir del padre asesino de su madre. Hoy hemos sabido que este hombre, de nacionalidad marroquí, ya fue condenado en 2016 por malos tratos a esta misma mujer. La sentencia se cumplió, no hubo más denuncias desde entonces y la mujer salió del sistema de protección. Ahora la ha matado. Radio Valencia, Manuel Gil. El presunto asesino de Fátima había sido condenado a trabajos para la comunidad y sobre él pesó una orden de alejamiento de su víctima durante 16 meses que decayó en 2018. No se tomó ninguna medida más, no hubo más denuncias. Ahora la mujer estaba calificada como una víctima de riesgo bajo. Lo confirmaba la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Susana Camarero, que aunque admitía que ha habido un fallo en el sistema, pide a las víctimas que denuncien. Creo que tenemos que todos hacer una reflexión de por qué estas mujeres que denuncian terminan siendo asesinadas. Sin duda es un fracaso del sistema cuando esto ocurre, pero no quiero dejar de dar un mensaje de esperanza a aquellas víctimas que estén hoy escuchándonos. Hay salida a la violencia de género. Con este nuevo caso de violencia de género son 6 las mujeres asesinadas este año en la Comunidad Valenciana. Y en Tenerife, una mujer que está en coma después de que su pareja haya quemado la casa con ella dentro y con un hijo de 4 años también allí dentro. El crío está herido pero leve. El hombre, de nacionalidad rumana, está en prisión preventiva. Mañana estará en Hoy por Hoy con Ángels la nueva ministra de Igualdad, Ana Redondo, que se va a reunir con el ministro del Interior, Grande Marlaska, dentro de una semana, sin prisas, para analizar cómo se puede mejorar el sistema Biogen, en el que constan las mujeres y los hijos con protección. 2 de las víctimas de esta semana habían denunciado en el pasado, y en eso van a centrarse, según ha explicado Ana Redondo. Para ver cómo se puede implementar, cómo se puede mejorar. Sé que se han redoblado esfuerzos, que se han implementado los recursos en los últimos años, pero quizás se puede hacer más. Y ojo a este dato, 1 de cada 4 jóvenes en España consume porno en el que hay violencia física o verbal, vídeos en los que los hombres abofetean, asfixian e insultan a mujeres mientras practican sexo. Mariola Lourido. 13 años es la edad de inicio en el consumo del porno para la mitad de los adolescentes. Esa es la media, más de un 6%, fue mucho más precoz antes de los 8 años. El peligro es que su sexualidad, que se forma a edades tempranas, asuma como normales comportamientos agresivos, violentos, de riesgo o degradantes para las mujeres. Es Beatriz Martín, directora de FAD Juventud, la fundación que hizo esta investigación que alerta de que el 25% de los jóvenes ve con frecuencia porno violento. 1 de cada 3 dice que es habitual encontrarse con agresiones, machismo, misoginia, violaciones y abusos sexuales. Es prioritario que limitemos la oferta que parece infinita en el ámbito digital, que pongamos en marcha los controles necesarios para que no encuentren ni puedan consumir pornografía sin que ni siquiera buscarla. Dicen que ven el porno para masturbarse, excitarse y divertirse, también para inspirarse. Casi la mitad admite que ve demasiado y que, aunque lo ha intentado, no puede dejarlo. Hora 25. Aimar Bretos. Quería hablarte de Héctor. Yo arriba en las colmenas lo veo bien. Me basta con que te sientes a hablar con él. Y si no, siempre puedes hacer como tu madre. 20.000 especies de abejas y La Sociedad de la Nieve son las 2 películas que lideran las nominaciones a los premios Goya. Se trata de una ópera prima frente a una superproducción de Netflix. Se lo juegan todo el 10 de febrero en Valladolid. Pepa Blanés. Con su primera película, Estíbaliz Urresola se convierte en la más nominada en esta edición de los premios Goya, con una historia sobre las infancias trans. El debate en torno a este tema se realiza muchas veces en términos muy politizados y muy ideológicos. 15 candidaturas, más que J. Bayona, a quien pillábamos en Estados Unidos, pues La Sociedad de la Nieve lucha también por llegar a los Oscars. Estoy un poco dormido, estoy todavía con el pijama puesto. Luego hay historias como Un amor de Isabel Coixet, Cerrar los ojos de Víctor Erice o Saben aquel de David Trueba. Hay caras conocidas como Hugo Silva. Yo es que estoy
estoy en una nube ahora mismo. O sea, estoy feliz, contento, agradecido, me doy por premiado. Y veteranas igual de ilusionadas que la primera vez, como María Vázquez o Marina Alterio. Nada, pensando en vestidos y cosas que me va a tocar este año hacer alfombrismos. Nominados que ahora pelearán por ganar en la ceremonia del 10 de febrero, donde veremos también a C. Tangana con su documental o a Vetusta Morla y Rigoberta Bandini en las categorías musicales. A tus pies, levantar el parqué, contarle a Dios quién quiero ser. ¿A dónde van las cosas que yo quise un día estudiar? ¿A dónde van los sitios que quisimos visitar? Y el gobierno de España da por hecho que Nadia Calviño, vicepresidenta, se va al BEI, al Banco Europeo de Inversiones. Les hemos contado hace unos minutos cómo el diario político asumía ya que Bélgica le iba a proponer mañana y que contaba con los apoyos. Bien, el gobierno de España confirma a esta hora que asumen ya la salida de Calviño, que se va hacia Europa. Javier Ruiz. Sí, efectivamente, el gobierno dice que esto constituye un paso adelante en el proceso de elección. Pero fuentes de economía dicen: de ese paso se infiere que, basado en las consultas, Nadia Calviño es la única candidata que reúne los apoyos suficientes para lograr un consenso. Así que el gobierno asume que Nadia Calviño va a dejar la vicepresidencia económica. El comunicado de Economía dice: en el gobierno siempre hemos señalado que la única candidatura viable era la de la vicepresidenta, Calviño, fuerte, así que ahora mismo, oficialmente, el gobierno asume que Nadia Calviño deja de ser vicepresidenta económica, pasa a ser presidenta del BEI. Y tú, que siempre manejas buena información, Javier Ruiz, ¿quiénes están calentando en banda ahora mismo para ser los nuevos ministros de Economía? Ya veremos también si vicepresidentes o vicepresidentas, pero de momento ministros de Economía. Yo te diría ahora mismo que hay un candidato y un candidato solo, y se llama José Luis Escrivá. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.